Bueno, amigas y amigos, regresamos con su programa Vamos, Somos Chilenos. Quien les habla, Luis Quilapán Clavel. Está conmigo candidato a alcalde de Valparaíso, Jaime Morales, candidato a concejal por Casablanca, perdón, Víctor Valdés. Estábamos hablando en el primer bloque sobre Carabineros. En realidad hay mucho que analizar ahí, ver. Pareciera ser que el tema es más político que institucional, pero la solución la tiene en sus manos justamente en el Congreso y son los políticos. La ciudadanía está mirando cómo se soluciona y se mejora. Es verdad que hay un problema quizás de tiempo, de formación, ya se tendrá que ver. No pasa la solución por reemplazar a las autoridades que dirigen el Carabineros. Eh, Tampoco pasa por quitarle atribución a los carabineros. Así que es un tema que da para mucha conversación, podríamos hacer varios programas. Yo quiero que retomemos ahora, Víctor, algo que tiene que ver con porque tú lo mencionaste en varias oportunidades en la primera parte, tiene que ver con el plebiscito, pero yo quiero centrar la conversación en que el plebiscito nació de un acuerdo de los políticos para encaminar el proceso o la violencia que se estaba viviendo. Fue como una solución para que bajara la tensión. Y entonces se llegó a la conclusión que el mejor camino era hacer una nueva constitución. Supuestamente iba a bajar el clima de violencia. Pero de un tiempo a esta parte, uno ve con preocupación que, si bien es cierto, el proceso para el cambio constitucional ha seguido adelante con sus pros y sus contras, paralelamente, la violencia, que tuvo una baja producto de la pandemia, ha empezado a adquirir nuevamente un grado importante, afectando al orden público. Por ejemplo, el mismo caso que estuvimos comentando fue en torno a una manifestación que se tornó en violenta en la Plaza Italia, en Santiago. Entonces, uno podría preguntarse, entonces, ¿cuál es el clima que vamos a tener durante el proceso constitucional? O si después del proceso constitucional la violencia nos va a dejar, o si vamos a vivir por largo tiempo inmersos en un clima de polarización y violencia. Te lo dejo lanzado, Víctor, dame tu opinión sobre eso. A ver, son varios puntos que tocaste, Luis. Todos y cada uno importantes y que convergen básicamente en la obtención de un plebiscito en el cual solamente se hizo a través de un acuerdo de paz y de una forma bien entre cuatro paredes. Mira, la verdad, para ser súper honesto, no estoy de acuerdo con el plebiscito. Yo estoy por la opción del rechazo. Creo que sí, deben haber muchas reformas y que se deben modificar muchos cuerpos legales para poder darle la solución a la gente. En la Constitución nuestra ya está establecido todos los derechos que la gente salió a solicitar, súper válidos. Yo no reclamo ese punto. De hecho, hay que mejorar las pensiones, efectivamente hay que mejorarlas. Hay que mejorar el sistema de salud, hay que mejorarla. Hay que tener mayor cuidado con el medio ambiente, claro que hay que tenerlo. Son muchas cosas que se necesitan hacer, pero no se hacen a través de una reforma constitucional, porque de hecho, para que ustedes sepan, eso ya aparece en la Constitución. Lo que hay que reformar son los cuerpos legales. No puede ser que aparezca un código medioambiental que está hace más de 20 años durmiendo en el Congreso. No puede ser tampoco que un sector político no quiera reformar lo que son las pensiones, las pensiones a futuro. Todo eso está durmiendo en el Congreso. Ahora, pasando al cómo se llegó a este plebiscito. Nunca en las primeras semanas de marcha estuvo como solicitud una nueva constitución. Eso fue, lamentablemente, a un sector político ideologizado que cree que a través de la constitución va a salir y va a llegar la felicidad y va a llegar una casa para cada persona y que mágicamente van a subir las pensiones. Eso no es así.
el mismo cuento que vendieron en otros países. ¿Y dónde están? No puede ser que tampoco no seamos capaces de reconocer todo lo que hemos avanzado durante estos 30, 40 años, donde decimos todo está malo, cuando hay una mayor movilidad social en países de Latinoamérica la tiene Chile, donde Chile tiene la mayor cantidad de exportaciones, donde teníamos estabilidad para las empresas, para las inversiones, donde logramos bajar el índice de pobreza de un 40 y algo por ciento que estaba en los 90 a un 8%, 9%. Y en el único, para que ustedes sepan, en el único gobierno donde se aumentó el índice de pobreza fue terminando el gobierno de Bachelet, el primer gobierno de Bachelet, en el único gobierno. O sea, ¿cómo podemos decir que nuestra estabilidad política, social y de inversiones fue mala? Sí, hay que mejorar, y eso totalmente de acuerdo. Ahora, tercer punto que me gustaría tocar, el famoso acuerdo por la paz. Famoso acuerdo por la paz. O sea, si hay un sector político que propuso un acuerdo por la paz, para mí implica que hay un sector político que está metido en los hechos de violencia. Y eso nuevamente lo estamos viviendo. El clima que vamos a tener, si gana una opción o gana la otra, es terrible. Hay mucha gente que no va a ir a votar porque no quiere que gane el rechazo, porque siente que si gana el rechazo va a seguir la violencia. Oye, este fue un gobierno elegido democráticamente, con una gran mayoría, con una gran cantidad de gente que fue a votar, que no se veía desde hace muchos años atrás. Entonces, y ahora estamos tratando de derribar todo atrás de la violencia. No, yo la verdad que no lo acepto. No acepto la violencia, no estoy de acuerdo con la violencia. O sea, Jaime, continuando con este tema, ¿cómo ves tú esto que estén conviviendo en este momento, incluso con un incremento, la violencia que se está viendo y el proceso constitucional? ¿Cómo ves tú que conviven ambas cosas? Sí, yo quiero, si bien comparto algunas apreciaciones con Víctor, que este modelo, porque aquí yo creo que hay que hablar de modelo, fue un país durante 40 años que trajo pura bonanza en materia macroeconómica, y eso estoy totalmente de acuerdo. Es el país con más libertad económica, el país con más flexibilidad y accesibilidad entre clases sociales, que redujo la cesantía de manera histórica, nunca antes visto en la historia de Chile y también en Latinoamérica. Ha reducido las brechas salariales, tiene un nivel de exportación y un nivel de macrocrecimiento alabado por todos los países de la OCDE incluso. Pero hay un problema, que esta discusión siempre la tenemos con don Sergio de Hacienda, que es que si queremos seguir avanzando, si queremos seguir progresando, tenemos que cambiar la fórmula, porque nosotros ya no, esa fórmula, ese modelo, nos hizo avanzar de muy buena manera. Cuando Chile era un país que decía Víctor, el 40% de pobreza, como la tiene hoy día Argentina, ¿ya? Que es muy lamentable y un caos, digamos así, administrativo y político. Hoy día para avanzar se requiere otra fórmula, se requiere otro dinamismo. ¿Por qué? Porque lamentablemente caímos en la lamentable corrupción de un sector. Y digo un sector por no decir toda la clase política, porque me van a retar de nuevo, porque siempre hablo de toda la clase política, y me dicen que soy casi un utópico, que pienso que todo está mal, pero es lamentable, es transversal. Cuando hubieron momentos, por ejemplo, hace años atrás, cuando se quería enjuiciar por el caso, un ejemplo de corrupción, el caso Soquimich, donde era transversalmente enjuiciada toda la política, ¿qué es lo que hizo la clase política? Se puso de acuerdo para poner un fiscal que sobreseñera y diera vista gorda a esto. Estoy hablando de políticos de derecha y de izquierda. Y eso quedó en nada. Entonces la gente hoy día, ¿qué es lo que pasa? Estoy de acuerdo que se encauzó una constitución y las demandas de la gente eran otras. Era mejores pensiones, mejor vivienda, mejor sueldo. Estoy totalmente de acuerdo. Pero también creo que la gente entendió que la única forma de llegar a reformas rápida y certera, aunque sean 2 años de proceso, y no vamos a esperar 30, 40 años más, va a ser con una nueva constitución. ¿Ya? Una nueva constitución que va a ser más encima con el aliciente, que también es significativo para un sector, que provenga democráticamente y sea hecha de nuevo en forma democrática. No digo que lo haga la gente, porque estamos claros
En el papel no es verdad, porque eso lo van a administrar los partidos políticos como lo hacen hoy en día con la Cámara de Diputados y con la Cámara de Senadores, totalmente de acuerdo, pero va a estar la posibilidad, va a estar la posibilidad de poder generar esta nueva instancia, de generar estos cambios. Yo creo que es el llamado, es lo llamativo para la gente y lo atractivo. Eso es lo atractivo de la prueba. Creo que también se ha radicalizado el tema, que aquí esta cuestión no es negro y blanco, no es si gana la prueba nos vamos a convertir en Venezuela, hay diferencias también, y no es tampoco si es que vota el rechazo va a ser una dictadura de nuevo, ¿no? Hay que tener en claro que acá hay que buscar el equilibrio, y creo yo que siempre la democracia busca el equilibrio, y sobre todo si es que genera un punto de vista, conservando valores que la gente del rechazo también tiene, la propiedad privada, espérate, pero... el Estado, etcétera. Y tienen que ser parte de todos. Está bien, pero volviendo al foco de la consulta, porque está bien, la mirada de quien quiere votar rechazo, la mirada de quien quiere votar apruebo, está bien, son legítimas ambas aspiraciones, y ninguno de los dos está pensando que la versión contraria, la opción contraria va a destruir el país. Digamos, seguramente va a primar la cordura y algo se irá a lograr. Yo no quiero entrar a ese plano de la discusión entre apruebo y rechazo porque ya tendremos la opinión el día 25 de octubre. Está claro las posiciones, pero volviendo al foco, yo lo que percibo es que la violencia no ha abandonado las calles de Chile. Y entonces lo que se dijo, lo que se firmó, un acuerdo por la paz, porque se había desbordado el orden público. Y el orden público parece que solamente se atenuó, no porque se materialice el proyecto de constitución, sino que se bajó el nivel producto de la pandemia, porque la gente tiene que salir con cuidado y con alcohol gel y con mascarilla y el contacto y la distancia física, etc. Pero si no hubiésemos tenido pandemia, probablemente la misma violencia que ocurrió en cercanías del 18 de octubre la tendríamos hoy día y estaríamos en pleno del proceso constitucional. Justamente lo que se dijo, oye, vamos a hacer la constitución para que baje la presión social que teóricamente era la que producía la violencia. Entonces, vuelvo a la pregunta. Estamos en un ambiente de violencia. Si por algo están ocurriendo problemas entre la policía y los manifestantes, si las manifestaciones fueran pacíficas, entonces no habría ningún problema. Si salían con una pancarta y se fueran a parar en donde quiera, no pasa nada. De hecho, hay manifestaciones, muchas manifestaciones, que son pacíficas. El tema son las manifestaciones violentas. Aquellos que van a mostrar un grado de agresividad que supera el sentido común de la manifestación. Porque ir a la Plaza Italia con una pancarta que digo yo quiero nueva constitución no tiene ninguna repercusión en la violencia. Pero si yo voy a destruir el mobiliario público, si yo voy a destruir los locales comerciales que están alrededor de donde estoy manifestándome, entonces ya no voy a una manifestación pacífica, sino que quiero imponer mis puntos de vista por la violencia. Y tú, Jaime, lo viviste aquí en Valparaíso, acuérdate con la mesa social, se llamaba por los comerciantes, que la calle Conde la destruyeron, claro, la calle Conde la destruyeron completamente. Eso era violencia pura, no había manifestación pacífica. Entonces, estamos entrando, en la medida que vamos en el paso a paso, en el proceso paso a paso del MinSal, del Ministerio de Salud, resulta que va paralelamente aumentando la violencia. Entonces, ¿a dónde vamos a llegar? Y agreguémosle como condimento a esto, de que el proceso comienza el 25 de octubre y se gana la versión o apruebo. Son 2 años de discusión en que se va a estar legislando de una manera paralela, pero la violencia puede seguir existiendo. Entonces vamos a estar a veces a lo mejor presionados, los convencionales presionados para votar en un otro sentido producto de la violencia. Entonces aquí hay una cuestión que nosotros tenemos que hacernos cargo, la ciudadanía, el chileno común, tiene que hacerse cargo de que lo que está viendo y resolver en consecuencia
sobre sus deseos, de cómo quiere que el Chile sea mejor, pero teniendo presente lo que estamos viviendo. Víctor. Es porque perdimos el sentido de democracia. Perdimos el sentido de democracia. La democracia es justamente el tener la libertad de dar la opinión que uno quiere o lo que necesita en forma no violenta. No puede ser que me están diciendo a mí que supuestamente, que la Constitución se hizo en dictadura, que no hay falta democrática, pero lo hago a través de la violencia. A través de no poder dar tu opinión, porque si no, en redes sociales estás en pebre. Que si tú estás en la calle entregando un flyer o un letrero del rechazo, te empiezan a insultar. O sea, no entendemos la democracia. Si a mí me entregan un papel, y que me pasó el otro día haciendo un trámite del apruebo, ¿qué hice yo? La verdad le dije, mira, no te lo voy a recibir porque vaya a perder un papel, porque yo soy de la otra opción. Ya, gracias. Pero yo, estando el día sábado en Casablanca, con gente del rechazo, entregando flyers, oye, los insultos iban por todos lados, y todos por la espalda. O sea, no es posible que al final vamos a estar construyendo una constitución en la cual se supone que la vamos a hacer todos, entre comillas, y va a ser, como tú dices, Luis, creo que este es el punto. Va a ser presionado por manifestaciones y por violencia. No puede ser que en Santiago el otro día, hace muy poco, se eliminan las cuarentenas del 100% de la región y al día siguiente ya vemos manifestaciones. Claro, por ejemplo, a Jaime le pregunto, porque aquí pareciera que se ha ido incrementando el clima de polarización. Entonces, algunos dicen que lo que ellos sostienen es la verdad, y el que no piense como ellos, entonces tiene que ser poco menos que aniquilado, destruido, denostado, insultado. Estamos en ese clima. En ese mismo clima, ¿cómo ves tú, Jaime, que va a ser posible que estas mismas representaciones de la ciudadanía van a encontrar acuerdos? ¿Cuál es tu sentimiento? ¿Cuál es tu percepción? Yo espero que el plebiscito nos encuentre. Esa es la verdad, Luis. Tengo la esperanza de que el plebiscito nos encuentre, nos pare de ahí hacia el futuro y decir, esto es lo que tenemos que construir en conjunto. Y yo hago un llamado a la gente del rechazo, escúchenme bien, a la gente del rechazo, que votó rechazo, y si llega a ganar el apruebo, tiene que participar en la Constitución también porque también son chilenos. Y al revés, a la gente del apruebo, si gana el rechazo, también tiene que participar en la reforma y estar de acuerdo con las decisiones que se toman democráticamente. Pero es la única forma de recuperar la... ¿Tú crees, Jaime, a propósito de lo que dices tú, si gana el rechazo? Yo creo que la gente que vota rechazo, como va a tener que votar por la segunda papeleta, cualquiera sea su opción, la gente se va a involucrar en el proceso. Es obvio, pues si lo primero que quiere el gente del rechazo es que la Constitución se reforme de acuerdo a la institucionalidad vigente, pero si no resulta eso, lo va a hacer en torno a la institucionalidad que siga. Pero tú ves la misma actitud de aquellos que van a votar a prueba en el evento de que ganar el rechazo. ¿Tú crees que viendo la violencia que hoy día tenemos en las calles, en la que vimos el 18 de octubre, acaso tú das con un firma, con lacre, para siempre, de que la gente que está por el apruebo no va a salir a la calle a producir violencia en el evento, que no se dé el gusto a lo que ellos prefieren, que es lo que está pasando con la sociedad? ¿Cuál es tu visión? Hay que ser bien inocente para pensar de que no van a seguir las protestas en caso de que ganen rechazo. O sea, al final, mira, nunca hay que apoyar la violencia, ni grupos radicalizados. Y en Valparaíso yo vivo todavía en Pedro Montt, cerca del Congreso, he convivido siempre con las protestas y las manifestaciones. Y estudié en Playa Ancha, al lado de la UPLA, cuando estaba en el liceo. Entonces, eso no va a acabar, eso no es imposible que acabe, porque siempre ha existido, yo lo he visto toda la vida en Valparaíso, no es que ahora este tipo de manifestaciones generalizadas, yo creo que, tengo una teoría, yo creo que ya no van a haber manifestaciones como las que vimos del 1 millón de personas acá en Valparaíso,
de la cantidad de gente enorme en Santiago, no creo. Creo que hoy día van a ser más grupos radicalizados que se van a dedicar, lamentablemente, a destruir, a imponer por la fuerza sus posiciones. No creo que haya un nivel de organización tal como las que yo quiero. Tengo esa sensación yo, personalmente. Yo fui uno de los gestores del Pacto por la Paz en Valparaíso también, que llamaba a eso, a manifestarse, porque acá tengo una corrección a ti, porque tú me decías que había solamente onda de destrucción. No, había manifestaciones que fueron grandes y pacíficas, por eso hubieron, pocas, pero hubieron. En la gran mayoría hubieron grupos radicalizados, pequeños, que eran un porcentaje menor del grueso de la manifestación, que hacía destrucción. Contra esos grupos es el llamado a que no operen, obviamente, y a las autoridades llamar a que los disuelvan a la brevedad y se pueda llamar. Es muy difícil, muy complejo, totalmente de acuerdo. La función de Carabineros aquí se ve... Oye, Jaime, pero te das cuenta que tú me estás dando la razón. Porque tú me estás diciendo que si gana el rechazo es muy difícil que se caigan las manifestaciones. O sea, estamos haciendo caso a votar a la prueba por la coerción, por la violencia. Acabemos la violencia votando todo a prueba. ¿O tú crees que si gana la prueba, tú crees que nosotros, los que estamos por el rechazo, vamos a salir al día siguiente a destruir Chile? ¿A quemar la bandera? A quemar la bandera. A inventar una bandera negra. Estamos tan mal, una bandera negra. No es así. En cambio, tú mismo estás diciendo que si gana el rechazo, va a seguir la violencia. Oye, pues sí es verdad, po. Y es así. O sea, aquí nunca paramos la violencia. O sea, acá la violencia nunca paramos. Pero por miedo a una manifestación. O sea, no podemos llamar a la gente a votar por miedo a una manifestación. No. Ojo, yo no estoy llamando que llamen a votar por mí, llamo a votar a prueba por el encuentro. Llamo a votar a prueba. ¿Y el rechazo no puede ser un encuentro? Bueno, yo para poder... El rechazo no puede ser un encuentro. Para poder... una constitución, claro, que un encuentro, pues debe ser el llamado más importante. Claro, espérate, pero para moderar esto. Está interesante, pero pareciera que hay un sector de la sociedad que le da lo mismo, porque no creen en el proceso. Es decir, hay gente muy radicalizada que no cree en los políticos. Entonces piensa que todo esto es un fraude orquestado por una clase corrupta política que hace todo mal para beneficio de ellos. Y bueno, esa gente, de la cual parece que hay un sector bastante significativo, van a seguir con violencia en torno a cualquier sea el resultado. Está lo mismo. A ellos no les importa que gane el rechazo a la prueba porque creen que esto es todo un bluff y que muchos de ellos pensaban que lo que había que hacer era como el modelo venezolano, hacer una asamblea constituyente y no una convención constituyente, que hay una diferencia radical, porque la convención está sujeta a ciertas líneas de la institucionalidad. La asamblea es absolutamente libre para asumir la representación de la sociedad. Entonces esa gente probablemente va a seguir marchando, gane la prueba o gane el rechazo, y va a seguir con violencia. Y al otro lado, también hay gente que no está de acuerdo con este sistema. Dice, no, esto nos han llevado a una trampa, pero ese sector yo no tengo idea si son tan radicalizados, van a salir a quemar buses, no tengo idea. Pero que existen dos extremos que no quieren participar del proceso, eso es un hecho de la causa, y lo van a hacer igual. Entonces tenemos que estar preparados para enfrentar esta situación de cambio constitucional, cualquier sea el esquema de lo que salga al final, quien gane, ojalá gane la que le produzca menos daño a la institucionalidad y sigamos siendo un país próspero. Pero hay que tener cuidado con la violencia, porque es la violencia y la polarización la que nos está llevando a un hoyo negro, donde uno mira y no ve salida. Esa es la situación. Oye, nos queda como 2 minutos, así que les pido que vayan cerrando ahora, despidiéndose, porque se nos va a ir el tiempo. Jaime. Sí, yo me quiero despedir, saludar a toda la gente que me ha brindado su apoyo, me ha llamado, me ha mandado mensajes, así que quiero saludarlo a todos en esta carrera que comienza recién, y estoy con todo el ánimo, toda la fuerza y toda la expectativa, así que muchas gracias a todos ellos, al Club de la Laguna, al Club Filippi, a All Navy, a mi Club de Rugby, a todos, así que les mando un abrazo al comercio de Valparaíso tan abatido que pronto vamos a salir adelante. Y nada, muchas gracias, Radio Portal. Eso.
Víctor. Oye, quiero dar las gracias por esta oportunidad. La verdad que me sentí bastante cómodo con todos ustedes. Y hay que terminar con algo positivo, que por fin el Colo tiene técnico nuevo también. Pues. O sea, nos faltó ahí hablar un poco de deporte. ¿Ah? Un caballero llevar, un caballero. Un caballero. Sí, no, por fin a ver si salimos de esto. Oye, un abrazo a todos y esperemos que todo salga bien, si al final todos estamos Ok. por mejorar todo acá en Chile. Bueno, les agradezco mucho, Víctor, Jaime. Yo quiero agregar que ojalá pronto salgamos de la cuarentena Viña del Mar y Valparaíso. Creo que el ministro ayer nos tiró como no sé, un Un dulce. diazepam, un tranquilizador, dijo, van bien, nos felicitó. Bueno, esperemos que salgamos luego, llevamos como 3 meses, así que ese es el mensaje positivo. Vamos que se puede salir de la cuarentena y superar la pandemia. Amigos, amigas, muy buenas tardes. Será hasta el próximo martes en este su programa Vamos, Somos Chilenos. Buenas tardes.